Muchas gracias a Dios por esta alabanza. Me gocé, la disfruté. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Buenos días. Me da mucho gusto verles, en verdad. Hoy es pues un día importante porque hoy es un día donde vamos a hablar de Dios, alabarle, honrarle, no solamente en este lugar, sino en muchísimos lugares. Antes de empezar, en tu lugar hay una papeleta. Nosotros nos hemos comprometido en orar por ustedes, por sus peticiones. Lo estamos haciendo. Por ahí hay unas plumas estratégicamente distribuidas. Si tú tienes hoy una necesidad de oración, háznoslo saber. Por favor, ayúdanos a llenar esta papeleta. Al final la pones en uno de los canastos. Queremos orar por ti durante esta semana. También hay un sobre. La finalidad del sobre es nada más para los que venimos regularmente. Si eres nuevo, por favor, siéntete en la libertad de no dar una ofrenda, de no dar lo que tu corazón disponga. No es necesario, nos ayuda bastante para seguir pagando este lugar. Sé que Dios te va a bendecir grandemente. Ahí están estas dos cosas importantes en tu lugar. ¿Les gustó la alabanza? Sí. La verdad es que yo me gocé muchísimo en la alabanza. La verdad, me siento así como, ¿cuántos va a llevar? Pásale. Así como McDonald's, ¿no? Con el micrófono a un lado. Hoy vamos a ver un tema muy, muy importante para mí. Dios me habló padrísimo en esta parte de su palabra hace unos meses. Y este tema es ese. ¿Cuántos hemos puesto peros entonces y? Yo sé que en más de una ocasión los hemos vivido. Pero entonces y el propósito perfecto de Dios. Y este es el título que Dios me dio, pero quizás tú tengas otro título al final de esta predicación. Ponle el título que tú más quieras. En verdad, va a ser padrísimo que tú mismo te lleves el título que Dios te está hablando aún en esta mañana. Hoy nuestra predicación o nuestro mensaje está centrado en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro histórico en toda la Biblia. En todos los 66 libros que tiene la Biblia es un libro histórico. Es un libro donde nos marca un tiempo de transición. Nos habla de lo que va a suceder en el Antiguo Testamento, está sucediendo lo prometido, lo profetizado y se cumple en el Nuevo Testamento. Nos habla de todas aquellas promesas que Dios había mencionado y se vienen a cumplir. Por ejemplo, en el libro de Hechos inicia la iglesia. En el libro de Hechos viene el Espíritu Santo. Es un libro donde inicia la iglesia, donde está esa transición. El escritor de este libro es Lucas, el médico amado. Lo escribió a principios del año 60 del primer siglo. Y bueno, estamos en un mes importante también, en un mes importante que es un mes de transición. Diciembre es siempre un mes de transición. Estamos terminando un año para empezar un año nuevo. Estamos con los preparativos para seguir la noche de festejo de fin de año y empezar ese año que tanto nos inquieta. Decimos, ya terminó un año más. Diciembre es un mes de transición también. Es un mes donde siempre ocurren eventos importantes. En muchas ocasiones son eventos de éxito, eventos de reuniones familiares, eventos de gozarnos, de disfrutar a los amigos, de disfrutar a la familia. En muchas otras ocasiones, y a veces de manera inesperada, también es un mes donde meditamos muchísimo de eventos que vienen inesperadamente. Situaciones complicadas, situaciones donde no comprendemos por qué están pasando las cosas, y es una mezcla de todo, porque es un mes que nos está marcando de un tiempo a otro, de unos propósitos que quizás no cumplimos a unos nuevos propósitos que tenemos que planear. Y en esos momentos que a veces puede ser complicado, porque sé que puede haber noticias complicadas en este mes, es donde pueden existir estas tres palabras: pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué a mí? O entonces ¿qué Dios no está al control de todo? Entonces ¿qué Dios no existe? Entonces no tiene cuidado de mí. O los famosos ¿y qué voy a ganar yo de esto? ¿Y quién tendrá cuidado de mí? ¿Y qué pasará de mí? En el capítulo 16 de Hechos, el apóstol Pablo con Silas se enfrentó a una situación muy complicada, muy complicada, donde vemos específicamente estas tres palabras:
Dice Hechos 16, 25 al 27. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Qué está pasando ahí? Aquí es donde vemos el primer pero. Y ese primer pero no denota una situación pues grata, alegre, confortante. Ese primer pero, bueno, ahí continúa la lectura, pero quiero enfocarme a esto que estoy mencionando. Quiero enfocarme a esto. Te voy a mencionar por qué. En su momento leemos lo demás. Quiero enfocarme a esto. De los versículos 22 dice: y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué está pasando aquí? El versículo 26 viene diciendo: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Ese pero viene haciendo la conclusión de los versículos anteriores. ¿Y qué decía estos versículos anteriores? Que Pablo y Silas habían sido azotados, golpeados y habían sido encarcelados. ¿Por qué? Si leemos todos los versículos anteriores es porque estaban predicando el Evangelio. Yo les pregunto, ¿era justo eso? ¿Que los metieran por estar predicando el Evangelio, que los metieran a la cárcel? ¿Sería una situación cómoda para Pablo y para Silas? La cárcel de aquel tiempo, yo creo que si lo comparamos con las cárceles de hoy, las cárceles de hoy son hoteles de 5 estrellas. Y muchas de ellas son quizás hasta de diamantes, si lo comparamos. Dice que los agarraron y los metieron en la cárcel de más adentro, en lo más profundo, y los pusieron en el cepo. ¿Qué era un cepo en ese momento? Imagínate que yo estoy arrodillado, que estoy de esta manera, y por aquí viene una tabla, y por abajo hay otra, como tipo que van a decapitar a la persona, y les ponen grilletes, y están arrodillados, y esos lugares eran bastante húmedos, eran muy oscuros. Entonces imagínate esa situación. ¿Era la mejor situación para Pablo y Silas? ¿Era justo que estuvieran ahí? ¿Merecían estar ahí? Quizás en nuestro pensamiento y razonamiento podemos decir: espérate, no había motivo alguno para que ellos fueran encarcelados. Ellos en esa situación pudieran usar muchísimos peros. Pero Dios, que no estás al control de todo, pero Dios, no estás al cuidado de nosotros, pero si estamos predicando tu palabra, ¿por qué nos pasa esto? Porque fueron azotados, y mira que azotaban con ganas en aquel momento, fueron golpeados y fueron llevados al peor lugar de la cárcel. No era a la entradita donde quizás les podía dar un pequeño rayo de sol. Estaban en lo más profundo, allá en el cepo, allá donde quizás nadie se atrevía a ir por la oscuridad, por el miedo. Imagínate todos los animales que podía haber alrededor, ¿no? Ahí estaban, pero Pablo y Silas decidieron hacer algo que quizás no sea lógico para nosotros. Dice: pero a medianoche, ¿qué hicieron ellos? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Siempre en una situación complicada, sea cual sea, vas a tener dos opciones. Una es hacerle caso a todos los peros que tienes por derecho a utilizar, porque quizás no sea justo. Tienes la opción y el derecho de quejarte, de decir: Dios, ¿qué está pasando en estos momentos en mi vida? Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Lo puedes hacer, tienes la libertad de hacerlo, pero también tienes la libertad de ir en oración y alabar a Dios en medio de esa situación complicada. Dios te da esas dos libertades. Dios te da la libertad de, ¿sabes qué? Pues tienes el derecho de quejarte, pero también tienes la libertad de acercarte a mí, de venir a mí, de orar, de hablar conmigo, de alabarme. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de eso? Mira, las personas que están a nuestro alrededor siempre nos van a ver, siempre nos van a observar, siempre. ¿Qué dice el versículo? Al final del versículo 26. Y los presos, al final del versículo 26,
Del 25. Y los presos los oían. Las personas que están a tu alrededor siempre, siempre, siempre te van a oír. ¿Y qué es lo que van a oír de ti? O van a oír toda la lista de peros que tú tengas, justificables, aceptables y entendibles. O van a oír que tú dependes de Dios, que tú confías en Dios, que aunque no entiendas la situación y las circunstancias, confías en que Dios está cuidando de ti en ese momento. Pero siempre, siempre te van a estar escuchando. ¿Qué pasa cuando ellos tomaron esa decisión? Ellos toman la decisión de hacer ese pero a un lado. Hicieron ese pero a un lado. Y entonces le dieron la oportunidad a Dios de mostrar lo que Dios podía hacer. Los entonces de Dios son muy diferentes a nuestros entonces. Entonces, dice el versículo, ahora sí el versículo 26, que sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. No sé si continúe más el 26. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese entonces de Dios, ese entonces que pasó, fue resultado de no utilizar los peros que ellos tenían por derecho. Fue resultado de no utilizar esos peros, de no ir a Dios y quejarse, de no ir y lamentarse, de decir, oye, no debo estar aquí. Yo simplemente estoy hablando de Dios y tengo la libertad de hablar en Dios. En ese momento también había una libertad de expresión religiosa. Y había muchísimas religiones. Entonces, ¿por qué ellos estaban ahí? Porque Dios quería mostrar lo que Él tenía para ellos, esos entonces, ese poder de Dios. Mira, podemos ponerle de esta manera. Entonces, cuando ellos estaban orando y cantando, sobrevino de repente un gran terremoto, y viene todo lo que dice ahí. Los cimientos de la cárcel, ¿qué pasó? Se cimbraron. ¿Qué pasó con las puertas? Se abrieron. ¿Qué pasó con las cadenas? Se cayeron, se soltaron. Imagínate si ellos no hubiesen permitido que Dios mostrara sus entonces. Si ellos hubiesen permitido, o si hubiesen permitido ellos mismos quejarse al sacar la lista de sus peros y hacer a un lado a Dios. Sabes, yo estoy sirviendo, te estoy hablando de ti y no es justo. ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué estoy en la cárcel? Y para colmo estoy en el peor lugar de la cárcel. Puede haber momentos y circunstancias en nuestras vidas en que nosotros no comprendamos lo que está pasando, en que nosotros en verdad no entendamos lo que estamos viviendo, en que nosotros podemos decir, Dios, no entiendo lo que pasa. Y en ese momento tú tienes toda la libertad de sacar tu lista y decir, no estoy de acuerdo. Pero en ese momento tú también tienes toda la libertad de ir a Dios en oración y alabarle por lo que está pasando. Es ilógico, ¿verdad? Es muy ilógico. Pero sabes, cuando tú le des esa oportunidad a Dios en ese momento, en esa circunstancia, le estás dando la autoridad que Dios muestre lo que Él tiene para ti en ese momento. ¿Qué pasó cuando Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios? Pasó lo que ellos no podían hacer, pero lo que Dios sí podía hacer. Los cimientos, estamos hablando de los cimientos de un edificio, y para que diga que los cimientos se cimbraron es porque ellos estaban en el sótano, estaban en la parte profunda de la tierra, de toda esa estructura. Dice que se cimbraron. Dios puede cimbrar por ti cualquier circunstancia, puede mover por ti todo lo que tú no puedas mover. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que abrió las puertas que ellos no podían abrir. Abrió la puerta de Pablo y de Silas. Y sabes, cuando tú vayas en oración, ahora sí que vas a ser bendición para mucha otra gente. Dice que todas las puertas se abrieron, ¿verdad? ¿Quién estaba orando y quién estaba cantando? Pablo y Silas, ¿no? ¿Y cuántas puertas se abrieron? Todas. No se abrió la puerta de Pablo y Silas, se abrieron todas las puertas.
¿Sabes? Por eso es nuestra petición que tú nos hagas saber qué oramos por ti. Porque cuando nosotros vamos a Dios, Dios actúa de una manera de amor y misericordia, que da la respuesta, y da la respuesta más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Estoy seguro que Pablo y Silas no pensaban que se iban a abrir todas las puertas. Es más, ni estaban preparados porque se iban a sembrar los cimientos. Y no solamente Dios abrió las puertas, ¿sabes qué hizo? Soltó las cadenas de todos. Ahora sí que todos podían hacer una huida perfecta, ¿verdad? Podían huir perfectamente todos. ¿Por qué? Porque todos estaban libres. Pero Dios pudo hacer eso única y exclusivamente cuando le dieron permiso a Pablo y Silas en su momento difícil, en su momento complicado. El día jueves, si mal no recuerdo, abrí mi Face, vi un mensaje que decía que mi hermana estaba hospitalizada, ella vive en Arizona, que estaba muy delicada y pues obvio llevaba varios días hospitalizada, y tú dices, yo estoy acá y está allá, es la única de la familia que está allá porque se casó y pues su esposo es de allá. Y la verdad es que lloramos la familia, intentamos comunicarnos con su esposo, no pudimos. ¿Y sabes qué hicimos? Oramos en ese momento. Fuimos a Dios y le dijimos, no sabemos qué está pasando, todavía no sabían qué tenía, ya saben que tiene, está en observación, está con morfina porque sus dolores de cabeza son muy, muy intensos, descartaron todo lo que pueda ser de cáncer y tumor, y todo eso está descartado, y yo le doy gloria a Dios, y sigue en observación, y sigue con el medicamento porque es muy fuerte su dolor de cabeza. Pero entonces Dios va a mostrar su poder en la medida en que nosotros le permitamos mostrar su poder, en la medida que nosotros le demos esa autoridad de decir, esta es mi situación, esta es mi circunstancia. Adéntrate en orar con Dios, en hablar. Eso es la oración, es hablar con Dios. Yo no sé qué estaban orando Pablo y Silas, la verdad es que la palabra de Dios no nos dice que estaban orando, pero sabes, estaban orando. En lugar de una larga lista interminable de pedos, ellos decidieron ir a Dios en oración. ¿Y sabes qué fue lo más impactante? Que sí vemos cuál es la respuesta de Dios. No sabemos qué oraron, pero sí sabemos cómo respondió Dios, ¿cierto? Dios cimbró ese edificio, esos cimientos. Dios abrió las puertas que ellos no podían abrir. Dios quitó las cadenas que ellos no podían quitar. Y entonces Dios mostró la serie de los Is que tenía para la gente que estaba ahí alrededor de ellos. El versículo 32, aquí viene una serie de Is a partir del versículo 32. No sé si por ahí está el versículo 32, pero bueno, si no lo leo acá, dice, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron. ¿Cuándo sucedió eso? Después de que Pablo y Silas habían orado y cantado. Entonces Dios pudo liberarlos de la situación que tenían. Y entonces Dios cumplió el propósito perfecto por el cual había permitido que ellos estuvieran ahí. Le hablaron al carcelero, el versículo 27, versículo 37. El 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero se iba a matar porque era una pena de muerte en ese momento. Si a un carcelero se le escapaba solo un prisionero, el carcelero moría. Esa era la sentencia. Y sabes, aquí dice que todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se soltaron. Por lo tanto, todos los presos podían huir. Imagínate tantos presos contra un carcelero que dijo, no, pues si por uno me matan, por todos los que había ahí, pues ya soy hombre muerto, ¿no? Mejor yo lo hago. Pero entonces Pablo le dice un mensaje muy importante, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ese y que Dios quería mostrar al carcelero, ese mensaje tan importante que tenía Dios para el carcelero,
no podía ser llegado, no podían hacérselo llegar, sino a través de una persona que conociera a Dios. Y Pablo conocía perfectamente a Dios. Y Pablo sabía cómo era Dios. Versículo 33 dice, y ahí hay otro y él, quien el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, porque acuérdate que ellos habían orado y cantado a medianoche. A esa hora de la noche los llevó, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El 34. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Imagínate esas series de que Dios quiere mostrarte para tu vida. Pero no solamente para ti, sino para los que te rodean. ¿Te fijas? Cómo Dios actuó en su amor y en su misericordia, pero en la circunstancia más difícil de Pablo y Silas en ese momento, actuó a favor de ellos, pero también actuó a favor de los que estaban alrededor de ellos. Siempre en tu circunstancia, siempre que tú le permitas a Dios que Dios obre en tu vida, en esa situación, siempre las personas que están a tu lado no solamente te van a oír como lo hacían los demás presos, sino que van a salir bendecidos de lo que te está pasando, aunque parezca ilógico. Porque sabes, es en ese momento donde Dios va a mostrar lo que verdaderamente es Dios. Un Dios que cuida, un Dios que ama, un Dios que protege. Aunque no pareciera, porque quizás tú te preguntarás, bueno, si los cuidaba y los protegía, ¿por qué los azotaron y los encarcelaron? Aún así Dios estaba cuidando enteramente de ellos. Y a veces nos pasa así. Me ha pasado muchas veces. Pareciera que la situación no es la mejor, que Dios no está al cuidado de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero siempre que Dios interviene de manera integral. Esos que les mostró a cada uno de ellos era con un propósito: mostrarles el amor de su Hijo Jesucristo. Este cuadro es muy diferente porque al principio habíamos visto que Pablo y Silas habían sido encarcelados, que Pablo y Silas habían sido azotados, habían sido maltratados, ultrajados de manera injusta, por decirlo de alguna forma. Pero este cuadro ya es muy diferente. ¿Sabes por qué? Porque en este cuadro ya está Pablo y Silas fuera de la cárcel. Ya está Pablo y Silas, es más, recibieron atención todavía. Dice que el carcelero los tomó, les lavó las heridas, los llevó a su casa y les puso a la mesa. Cuando estaba viendo esto me acordé mucho del Salmo 23 y me vino a la mente el Salmo 23 cuando dice: y adereza mesas y pone mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. Dios se encarga de llevarte de una situación tan complicada a que tú te goces, a que tú tengas esa paz que uno a veces no entiende y que anhela vivir muchas veces. Ahí es cuando Dios, en verdad, si tú se lo permites, es cuando Dios te puede mostrar lo que Él es. Dice su palabra: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Sabes por qué estaba temblando? Porque dijo: yo me iba a matar, yo iba a ser un hombre muerto. Y Pablo le dice: todos estamos aquí. Imagínate esa escena tan complicada para el carcelero también. Entonces va y se arrodilla y dice, no sé qué dice porque no está, pero se arrodilla, pero hace una pregunta muy importante. El versículo 30, sacándolo, les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta es muy importante. ¿Sabes? El carcelero comprendió algo. Estoy seguro que el carcelero también en algún momento había escuchado sus oraciones, las oraciones de Pablo y Silas, había escuchado la alabanza de Pablo y Silas, y estoy seguro que por eso, aunque no lo dice la palabra, pero estoy seguro que por eso Pablo y Silas le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero también tenía una necesidad. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo?
Pablo le dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! ¡Qué propósito de Dios! El propósito de Dios no era que Pablo y Silas sufrieran en la cárcel. El propósito de Dios no era que Pablo y Silas fueran abofeteados. Aún así les estuvo cuidando en todo ese momento complicado y muy difícil para ellos. El propósito de Dios era llevar un mensaje importante para el carcelero y para todos los que estaban en la cárcel. Porque sabes, al momento de decirle a Pablo, todos estamos aquí, yo estoy seguro que Pablo se encargó de predicarles a Jesucristo como Salvador, a decirles que Cristo había venido a esta tierra cumpliendo profecías del Antiguo Testamento para dar el precio justo por el perdón de nuestro pecado. Cuando el carcelero decide tomar ese mensaje en creer en Jesucristo, ese fue el momento en que el carcelero pudo vivir la serie de is que Dios tenía para él, y creer en Dios y regocijarse con su familia. ¿Sabes? Yo no sé, y en verdad cuando estuve preparando esto, yo sabía que hay momentos complicados para muchos de nosotros. Y yo no sé cuáles sean tus momentos complicados. Quizás también tengas momentos de éxitos, gracias a Dios. Momentos de estar en paz y tranquilo, gracias a Dios. Porque aún en esos momentos de paz y tranquilidad, también Dios te va a mostrar cómo es un Dios de amor y de misericordia. Pero si hoy tú estás pasando un momento complicado, quiero decirte que Dios está muy, muy al cuidado de tu situación. Que Dios está muy, muy al cuidado, aunque parezca ilógico, aunque parezca impensable. Dios en verdad quiere mostrarte. ¿Qué te quiere mostrar? En primer lugar, el amor de Jesucristo. Dice su palabra que Cristo vino y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y con eso pagó el precio justo por nuestro pecado, para llevarnos al Padre, para reconciliarnos, para darnos vida eterna. Yo no sé si tú hoy vienes por primera vez o si por primera vez escuchas esto. Uno de los mensajes de Pablo era que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se pide la salvación. A partir de que el carcelero hizo esta decisión, ¿sabes? Dios se encargó de sus circunstancias, porque en ese momento el carcelero le dio autoridad y autorización a Dios de tomar sus circunstancias. Pablo y Silas le dieron la autoridad y la autorización porque conocían a Dios y a Cristo de tomar sus circunstancias en el momento que fueron a orar y a alabar a Dios. No se centraron en el problema, no se centraron en la situación, se centraron en quien tiene el poder para mover lo inmovible, para abrir las puertas que tú no puedes abrir, para quitar las cadenas que no puedes quitar, para darte paz donde no puedas encontrarla, en Dios. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos, que por favor cierres tus ojos. Yo no sé si tú vienes por primera vez, pero si vienes por primera vez, yo quiero preguntarte y respóndete tú allí en lo íntimo, que la respuesta sea para Dios y para ti. ¿Te gustaría creer en Jesucristo? ¿Te gustaría ser salvo por Jesucristo? Dios es fiel a lo que promete, y Él dice que Él da la salvación a quien se la pide. Yo quiero guiarte en una oración, no quiero que la repitas en voz alta, quiero que este momento de oración sea para ti y para Dios. Y si esta es tu decisión, dile: Dios, yo hoy decido creer en Jesucristo, decido hoy creerle como mi Salvador, tomarlo en mi vida como mi Salvador. Hoy decido creer que Él vino a la tierra para pagar por mi pecado y murió y resucitó, y que su sangre fue el precio justo por mi pecado. Hoy yo tomo esa salvación, hoy tomo a Cristo como Salvador, y hoy te doy gracias por darme este regalo en Cristo Jesús. Y yo quiero que sigas con los ojos cerrados. Quiero que sigas con los ojos cerrados.
Yo quiero que presentemos en estos momentos a Dios las circunstancias que puedas tener, difíciles o no difíciles, alegres o no alegres. Pon hoy tu vida delante de Dios. Pon hoy delante de Dios tu vida completamente. No tienes que estar pasando una catástrofe para ir a Dios. Ve a Dios hoy y dile: hoy yo quiero rendir mi vida a ti. Si hay algo que Dios tenga que mover, dile que lo mueva. Si hay puertas que Dios tenga que abrir, que tú no puedes abrir, pídele que las abra. Si hay cadenas que tú no puedes quitar, pídele que por favor te las quite. Ten este momento de oración, de hablar con Dios. Eso es orar, es hablar. Yo quiero estar orando por ti en este momento en lo que tú estás orando a Dios. Dios mío, te doy gracias por cada uno de los que hoy estamos aquí. Yo sé que te están poniendo momentos, mi Dios, quizás difíciles, momentos quizás gratos también, que están, mi Dios, estamos poniendo nuestras vidas hoy en tus manos. Solo sé una cosa, Señor, que tú tienes el poder para sembrar cimientos, para mover cimientos, mi Dios. Que tú tienes el poder para abrir puertas, Señor. Que tú tienes el poder para abrir cerrojos y desatar cadenas, mi Dios, que nosotros no podemos. Papá, te doy muchas gracias por estarnos escuchando, por estar al pendiente de nuestras vidas, mi Dios. Mueve lo que se tenga que mover, abre lo que se tenga que abrir, mi Dios. Padre, toma nuestras vidas en ti, que tú seas honrado y alabado, y que las personas que están a nuestro alrededor sepan, mi Dios, que tú eres un Dios poderoso que cuida de nosotros, mi Dios. Sé que tú tienes toda la situación en control aún de mi hermana, mi Dios, y que tienes un propósito, el por qué tiene que pasar esto. Permítanos descansar en ti, Señor, de la manera en que no podemos descansar en otra parte. A confiar y a tener fe en ti, Señor. Te doy gracias por lo que vas a hacer a partir de hoy, mi Dios, en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.